este dato va a ser relevante un poco más adelante en el desarrollo del práctico. El planteo me dice que al 31 de diciembre del 21 se encuentra completamente suscripto e integrado y que ambos son socios gerentes. Ambos son gerentes de la compañía, es decir, que participan del órgano directivo en materia de decisiones. Dato que le pido marquen porque también va a tener una relevancia importante en la distribución de honorarios que tenga el cuerpo directivo de la compañía. Por otra parte, el planteo me dice que a los fines de la liquidación se indica esta información que surge de los estados contables, porque vuelvo a decir, mi punto de partida son los estados contables que ya hizo o el departamento de auditoría o el departamento de contabilidad de la empresa. Yo parto de algo inicial, algo que ya está confeccionado, algo que conforme a las prácticas contables profesionales llevó a que la empresa presente un estado de situación patrimonial y principalmente un estado de resultados, ¿sí? Y en consecuencia aparece esta información que cierra ejercicios económicos al 31 de diciembre de cada año, hecho que nos coloca en una posición de que en mayo del 2021 vencieron las declaraciones juradas de las personas jurídicas y que tomamos una tasa aplicable supuesta del 30% para liquidar el impuesto a la ganancia. Esta tasa supuesta no es casual porque ustedes saben que existe hoy en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que ya tiene sanción de diputados y senadores, en el cual se modifica la tasa de impuesto a las ganancias, la tasa corporativa que le llamamos nosotros para personas jurídicas, en cuanto va a ser, digamos, medianamente progresiva, va a tener escalas del 20, hasta cierto nivel de ganancia un 25%, hasta un tope del 30% y después para grandes compañías un 35%. Por eso en esta época de transición, que sabemos que el proyecto de ley va a ser seguramente promulgado en los próximos días o semanas, planteamos una tasa supuesta del 30%, porque en verdad aparece que esto como algo que va a ser de inminente sanción, habida cuenta que el Congreso ya lo aprobó y descontamos que el Ejecutivo lo promulgue a la brevedad, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos con un estado de situación patrimonial. Básicamente la composición es muy didáctica, no tiene el formato de las resoluciones técnicas. Tengo un activo, tengo un pasivo, ¿sí? Tengo un patrimonio neto y mucho más abajo tengo un cuadro de resultados, ¿no es cierto? ¿Está bien? Mucho más abajo tengo las notas complementarias, tengo un estado de resultados, ¿sí? Donde tengo los principales componentes, ventas, costos, gasto de administración, resultado financiero, ganancia neta ante el impuesto. Este es mi punto de partida. Y si vamos a la solución, ¿sí? Que está en la página siguiente, vamos a tener cuál va a ser mi hoja de trabajo. Nosotros en la práctica le llamamos hoja llave porque de acá aparecen todas las referencias necesarias. Vamos a tener que nosotros, en este caso, como la persona jurídica ya armó su contabilidad, ya confeccionó su estado contable, vamos a partir de lo que a nosotros nos interesa, que es el resultado del ejercicio de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a buscar aquello que me genere el resultado, porque de impuesto a las ganancias, lo relevante es si la compañía muestra un resultado, y ese valor está expuesto en un estado particular contable, que es el estado de resultados. Y voy a trabajar con una columna 1 y una columna 2. Siempre la columna 1 va a ser un ajuste en menos y siempre la columna 2 va a ser un ajuste en más. Es decir, que ese resultado contable lo voy a ir transformando a través de distintos mecanismos de ajuste que prevé la ley hasta llegar a un resultado impositivo, un resultado que está evaluado o está determinado conforme a normas fiscales de evaluación o de determinación de resultados. Y sobre ese resultado impositivo recién voy a aplicar la tasa corporativa, que en el caso supuesto del planteo es del 30%, tasa que surge del artículo 73 de la ley. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esta es un poco la presentación del caso para que hagamos foco en la relevancia de los temas que vamos a tratar
Así que yo les pido y les cedo la palabra a Fernando para que empecemos a trabajar con el primer ajuste, pero sin perder el horizonte de que vamos a partir de un estado en particular y vamos a empezar a transformar con distintos ajustes ese resultado contable, porque partimos de estados contables, disculpen la insistencia y la reiteración, pero partimos de algo ya confeccionado, ¿sí? Y vamos a transformar poco a poco, ¿sí?, en ese resultado en términos impositivos para hacer la liquidación de impuesto a la ganancia. Bueno, hecha esta aclaración, Fernando, te cedo la palabra, ¿te parece? Bien, contador, perfecto. Perdón, Muchas salvo que en el gracias. chat exista alguna duda, lo aclaramos, pero en principio sería la introducción del caso. Bien, en el chat no hay nada, sino lo escriban y lo vamos viendo. Bueno, como bien decía el contador, lo primero que vamos a tener que hacer es trasladar el resultado. ¿Qué resultado? El que ya tenemos hasta ahora, o el que tenemos para partir. ¿Dónde vamos a buscar un resultado dentro de un juego de estados contables? Y básicamente, o lógicamente, en el estado de resultados, ¿y cuál vamos a trasladar? Porque en el estado de resultados podemos encontrarnos con varios subtotales. Y por ejemplo, acá tengo ganancias antes del impuesto a las ganancias, un impuesto a las ganancias que me dice nota 9. Me voy a la nota 9. Se trata de una provisión contable del impuesto a las ganancias por aplicación del 30% sobre el resultado contable del ejercicio. Es decir, contablemente se registró el 30% de la ganancia contable para provisionar el impuesto. Pero obviamente no va a ser el impuesto. Justamente lo que tenemos que buscar, o lo que buscamos con este trabajo práctico, es partir del resultado contable y llegar al resultado impositivo que va a estar alcanzado a la alícuota corporativa que mencionaba el contador. Y nos da una ganancia neta del ejercicio. Y bueno, tenemos que trasladar justamente esta ganancia neta del ejercicio. Vamos desde el último renglón y vamos haciendo ajustes. Como bien decía el contador, nosotros tenemos conceptos, o de dónde salen los ajustes. Salen de las diferencias de criterios o las diferencias por ejemplo, de algunas deducciones que son admitidas por la ley o son admitidas con determinados límites o son directamente no admitidas. O, por ejemplo, tenemos diferencias en criterios de evaluación. Nosotros ya hemos visto que tenemos criterios específicos en la ley para evaluación de bienes de cambio, para evaluación de bienes de uso o la forma de cálculo de amortización de un inmueble. En fin, estas diferencias de criterios que hay para determinar un resultado es lo que nos provoca. Recording in progress. Hola, me parece que se desconectó Sí, se Fernando, corta. así mientras él se conecta nuevamente, yo continúo un poco con el tema. Lo que sí, Ah, Fernando. sí, estoy Ah, contado. perfecto. Un segundo, Retomaste, sí se me bueno, cortó. bárbaro. Sí, sí, Estoy. correcto. Dale. Ok, te escucho. Bien, entonces yo decía, de las diferencias justamente de las evaluaciones, los criterios de evaluación de los bienes, de los criterios o de las cuestiones que son admitidas por la ley o que tenemos deducciones que contablemente o por la aplicación de la norma contable lo vamos a considerar como un gasto o como un costo, pero a los fines de la ley no, o tenemos casos de limitación de deducciones. Bueno, una de las cosas o la primera que vamos a encontrar en los estados contables desde un tiempo hacia acá, justamente que vamos a tener que ajustar el resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda o RECPAM. Este resultado es el primero que vamos a tener que ajustar para pasar del resultado ajustado por inflación a un resultado histórico. Entonces, ustedes van a ver que en la fila correspondiente lo vamos a tener sumando. ¿Por qué lo vamos a tener sumando? Porque si yo estoy partiendo de este resultado y para llegar a este resultado yo he restado RECPAM, fíjense que está entre paréntesis, o sea, negativo. Si yo he restado, para devolverlo o para devolver esta cantidad al resultado, lo tengo que sumar. Básicamente, lo que estoy haciendo es reintegrando este resultado o esta pérdida por exposición a la inflación al resultado contable, como un ajuste para llegar al resultado impositivo. Por eso va en la columna 2, sumando. ¿Dudas con este paso? Porque es primordial, digamos. Todos los ajustes que yo Profe, haga, sí.
¿Por qué en el estado de resultado tenemos 22.300 y trasladamos 24.100? Ah, tienes razón. Bueno, lo consulto. A ver, déjeme ver. En las notas aclaratorias Ah, está en la nota, perdón. Sí, está en la nota 7. Me voy a la nota. Gracias por la observación, porque Bueno, ya gracias. la estaba pasando por alto. Vamos a las notas. Me dice, ustedes saben que resultado, lo que pasa es que el rubro, digamos, dentro del estado contable se llama resultados financieros y por tenencias. O sea, aparte del RECPAM voy a tener otros resultados. ¿Qué resultados? Bueno, acá me dice, intereses ganados por colocaciones transitorias a plazo fijo del Banco Nación sobre excedentes financieros que tuvo la sociedad durante el ejercicio, 1.800 pesos positivos, y los 24.100 pesos negativos es lo que yo trasladé hasta acá, que me adelante un poquito, trasladando el RECPAM. Y los 1.800 pesos que me queden en el resultado. Lo único que yo voy a hacer ajuste va a ser el RECPAM. O sea, lo primero que voy a hacer va a ser el RECPAM y después vamos a ver qué pasa con estos intereses, si se aplica o no una exención. Pero en principio me interesa partir del resultado ajustado por inflación y llevarlo a un resultado histórico. Por eso estoy devolviendo al resultado los 24.100 pesos que le he restado como ajuste por inflación. ¿Se entiende, Franco, era? Sí, profe. Ahí estamos, ¿no? Bien, genial. Listo. Entonces, son los 24.100. Entonces, ya puedo sacar lo que yo le decía, un resultado histórico sin ajuste por inflación de lo que ha sido ese resultado contable. Si yo no hubiese aplicado ajuste por inflación en los estados contables que se están aplicando desde hace 2 o 3 años hasta acá, iríamos o tendríamos este número como el número final del estado de resultado. Y vamos a ver también el tema de la provisión, ya que lo toqué. Vamos a la nota 9, que ya la leí, y decíamos, la sociedad provisiona el impuesto, es decir, que al momento de cerrar balance no lo calcula, sino que provisionalmente sobre el resultado contable lo calcula como un 30% de la utilidad contable directamente. Obviamente ese no va a terminar siendo el impuesto a las ganancias. Como acá lo resté, ¿qué es lo que tengo que hacer al momento en la planilla? Lo tengo que sumar, porque a mí me interesa llegar a esto, al subtotal, al resultado, digamos, de la entidad o de la sociedad antes del impuesto a las ganancias. Y para llegar a eso, lo que he restado lo tengo que sumar. Por eso los 106.800 van en positivo o van en la columna sumando. ¿Hasta acá me sigue? Sí, profesor. Hay que me haga así por la cámara. ¿Se entiende? Porque, o sea, la mecánica que voy, tenemos que tener en claro que los ajustes los tengo que poner básicamente pensando, tengo que devolver al resultado porque lo he restado antes, o si lo he sumado en el estado de resultado y tengo que hacer un ajuste, entonces quiere decir que lo tengo que restar en la planilla de trabajo que estoy utilizando. Esa es la mecánica que tienen que tener el claro. Es como que en el encabezamiento primero va todo lo relacionado que es el resultado del ejercicio, ¿verdad? Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, sí. Que le decía que en el encabezamiento de los ajustes en el balance impositivo, primero se parte de todo lo que tiene relación con lo que es el resultado del ejercicio. Por ejemplo, la provisión que no está permitida, por eso se devuelve, y el ajuste por RECPAM. ¿Puede ser? Sí, Perdón, Carlos, no te correcto. escuché la primera parte. Sí, es correcto. Ah, bien. Estaba el conta Sí, atendiendo. correcto. Sí, quizá un agregado, Fernando, si vos me permitís. Fíjense que estos 356.000 al cual llego como subtotal, se ubican, si Fernando lo podés marcar, estos 356.000 es el resultado contable histórico. Resultado contable histórico, ¿sí? ¿Y de dónde partimos? Partimos del resultado ajustado por inflación. ¿Estamos de acuerdo?
acá hay una transformación importante porque hemos partido de un estado contable ajustado por inflación, que son los 325.000, perdón, los 225.100, ¿sí? Que están marcados ahora con lila, y a raíz de estos dos ajustes hemos llegado a un resultado contable histórico, porque le hemos sacado el efecto de la inflación, ¿sí? Antes de impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, dos aclaraciones. El RECPAN, ¿por qué lo sumamos? Porque en el estado de resultado está restando, ¿estamos de acuerdo? Pero si en el estado de resultado el RECPAN estuviese sumando, porque el RECPAN en la estructura que tiene la empresa le dio positivo, ¿sí? Acá el ajuste sería al revés, sería negativo, ¿estamos de acuerdo? Acá tengo que hacer la transformación de este resultado contable ajustado por inflación, que está incidido por un componente de ajuste por inflación, y lo debo transformar, discúlpeme esta expresión que no es muy académica, pero me parece que es gráfica, lo debo transformar en un resultado contable histórico, ¿está bien? Este monto de 356.000 no es otra cosa que el resultado contable histórico de la contabilidad. No tiene ningún ajuste impositivo todavía. ¿Estamos? ¿Sí? Pero hemos llegado a un momento en que lo hemos transformado de ajustado por inflación a un resultado contable, pero histórico. ¿Está bien? Obviamente, antes del impuesto a las ganancias. ¿Por qué digo antes del impuesto a las ganancias? Porque los 225.100 estaban expuestos después del impuesto a las ganancias. Por eso el componente impuesto a las ganancias, que es no deducible, lo estoy sumando para recomponer ese resultado a un resultado contable histórico antes de impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Discúlpame esta intromisión, pero me parecía clave que arranquemos del mismo punto de partida en donde tenemos estas aclaraciones que por ahí me parecían importantes. ¿Está bien? Bueno, con todo, Fernando, perfecto. si querés ¿Quieres continuar seguir con el con el punto siguiente? siguiente, Sí. atento que, bueno, dale, ok. Va. ¿Lo veo yo? Perdón, no entendí. ¿Lo veo Sí, yo? por favor, lo tomás Dale, vos, dale. dale. Gracias. Hagámoslo así. Vamos a ir organizándonos. Uno cuando agarra un juego de estados contables tiene que empezar a analizar desde las notas los estados contables y hacer como una especie de investigación para chequear algunas cuestiones claves. Por ejemplo, una de las cuestiones más comunes, digamos, son las que tenemos justamente en este trabajo práctico. Vamos a la nota 1. Vamos desde el rubro caja y bancos. En este caso, nosotros tenemos del arqueo, vamos al estado de situación patrimonial, la nota 1, tenemos 16.900. Eso es lo que nos figura en nuestro estado contable. Y esa nota 1 justamente me refiere al efectivo y a los saldos que hay en los bancos. Dentro del efectivo, dentro de lo que se contabilizó como efectivo, o sea, dentro de los 16.900, tenemos un cheque sin fondos de un cliente, con el cual se sigue operando al cierre del ejercicio. La sociedad recién decide iniciar una demanda en junio de 2022. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este cheque? Tengo un cheque por 1.400 y el efectivo que habíamos dicho los 500. Estos 1.400, ¿qué es lo que me tiene que hacer ruido? Si es un mal crédito o si no es un mal crédito. Y en realidad nosotros, si nos vamos al 91B de la ley, sabemos que la ley permite como una deducción especial para la tercera categoría la deducibilidad de malos créditos. Y el decreto reglamentario nos habla de los créditos incobrables. Y dentro de los requisitos para ser incobrable, acuérdense, si yo no he iniciado una demanda para el cobro, el requisito para que la sociedad lo pueda deducir como incobrable será que deje de operar con el cliente y que cumpla los otros parámetros para que sea considerado de escasa significación. Pero en este caso nos aclara que sigue operando y por lo tanto con que uno de esos no cumpla o con que uno de los índices que nos fija el decreto reglamentario no se cumpla, no lo podría ajustar al resultado y por lo tanto no hay ajuste que hacer, porque uno de los índices de incobrabilidad que plantea el decreto no se cumple, que es justamente dejar de operar con el cliente en el caso de créditos de escasa significación.
Siempre, y en teoría lo han visto así, nosotros hacemos, o se tiene que hacer la distinción entre lo que dice la ley y lo que dice el decreto. La ley habla de malos créditos y el decreto habla de créditos incobrables. Siempre desde la teoría decíamos, hay una relación de especie y género. El género son los malos créditos y la especie es el crédito incobrable. Y la ley siempre nos va a hablar o nos habla justamente según los usos y costumbres del mercado. Es decir, que la evaluación de que si un crédito es malo o si es bueno, o sea, si hay posibilidad de cobro o potencialidad de cobro de ese crédito o directamente se lo cataloga como un mal crédito y esa posibilidad es inexistente o es muy improbable, depende en realidad de las condiciones del mercado o de los usos y costumbres del mercado. El fallo, por ejemplo, hay varios, ¿no? Fallos, pero en el caso del banco francés, ustedes saben que los bancos son entidades que están fuertemente reguladas por el Estado a través del Banco Central. Y el Banco Central emite normas contables de tanto de evaluación como de posición contable. Y dentro de las normas de evaluación o de reconocimiento de las operaciones, digamos, que modifican el patrimonio del ente, o en este caso el banco, están cuando se considera un crédito que es incobrable. Es decir, que el propio Banco Central regula cuando una entidad financiera tiene que mandar a pérdida determinados créditos. Y bueno, justamente ahí está el uso y la costumbre de ese ramo, de esa actividad o de ese comercio. ¿Por qué? Porque en el mercado bancario o en el mercado financiero bancario, quien regula los usos y costumbres, como una actividad muy regulada, va a ser el Banco Central. Entonces, lo que pueda deducir el banco francés, en este caso, como en el caso del fallo, o lo que dedujo como crédito incobrable aplicando la normativa del Banco Central es totalmente válido, por más que no cumpla con las condiciones del decreto reglamentario, porque justamente existe una preeminencia de género y de especie, y una preeminencia sobre todo de la ley sobre el decreto. Siempre la ley va a tener mayor ponderación jurídica sobre el decreto que solamente debe reglamentarlo y no extralimitarse, ¿no es cierto? Siempre decimos lo mismo. No sé si quiere comentar algo más, contador, o pasamos al siguiente punto. No, cerremos el punto ¿te parece? De caja, ¿eh? Bien, La vuelvo acá. diferencia de moneda extranjera, ¿te parece? Y yo tomo Bien, el punto bien. siguiente. Dale. Moneda extranjera, perdón, voy a la saldo de cuenta del corriente del Banco Nación. Tengo $1000 adquiridos a 8 pesos y fueron valuados a su costo de adquisición. Y me da un tipo de cambio comprador del Banco Nacional el 31 de diciembre de 2021, que es un valor de 100 pesos, que es un valor obviamente supuesto. Estos 8.000 pesos surgen de la multiplicación de los $1000 a los 8 pesos, toma un criterio, o se tomó en la contabilidad, criterio de valor histórico. Pero ¿qué pasa? La moneda extranjera, por aplicación del ajuste por inflación, la ley obliga a las sociedades o a los sujetos de tercera categoría a los cuales se le aplica el ajuste, a valorarlos de determinadas formas o le impone determinadas formas de valor de determinados bienes. Uno de estos casos justamente es la moneda extranjera. Y va a tener que evaluar al valor de cotización al momento de cierre del ejercicio. Por eso la consigna me da el tipo de cambio comprador, que es lo que justamente el dato que necesitamos para evaluar. Ahora, yo lo evalué a 8 pesos en la contabilidad. Lo tendría que haber evaluado, o lo tengo que evaluar a 100 pesos a los fines a los fines de determinar la base del impuesto a las ganancias. Entonces tengo un ajuste de evaluación que en realidad es un resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia, si me fijo, es un resultado positivo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo 8 pesos y ahora está a 100, entonces tendría que evaluarlo por la diferencia. Y así es como en la solución vamos a tener los $1000 por la diferencia entre el valor de cotización al cierre del ejercicio y el valor que yo tengo contabilizado, o el valor de origen, digamos, que es lo que yo tenía contabilizado en mi estado de situación patrimonial en el rubro caja. Y como ya les había adelantado, es un ajuste más. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado por tenencia que va a estar alcanzado por el impuesto, que son estos 92.000 pesos.
Bien, entonces ya voy Perfecto. sombreando esto. Vamos pintando, Listo. perfecto, la nota 1. Bueno, avanzamos sobre la nota 2, ¿sí? Fíjense que en la nota 2 estamos en el rubro créditos por venta. Estamos todavía en el estado de situación patrimonial, pero no implica ello que existan elementos, como en este caso, que vamos a ver enseguida, que me puedan incidir en la determinación del resultado, ¿está bien? Y en particular la nota 2 me dice que incluye en este rubro 14.500 pesos de clientes, ¿sí? Con una mora superior a 180 días, punto 1, punto 2, con saldos menores a 10.000 pesos, punto 3, se ha dejado de operar con ellos, y punto 4, se ha reclamado el pago telefónicamente, ¿sí? El planteo me dice que la sociedad utiliza el sistema para el método de incobrables por el método de castigo directo o cargo directo. Ustedes saben que en materia de incobrabilidad hay dos mecanismos, el cargo directo, es decir, cuando se verifica alguno de los índices del nuevo artículo 217 del decreto reglamentario, antes para los que están cursando la materia o recursando la materia, el 136 del decreto reglamentario, o el sistema de previsión, ¿está bien? Pero la sociedad ha optado por el cargo directo, es decir, verificado un índice de incobrabilidad del 217, castiga en ese momento o en ese eje temporal que se produzca esa revelación del índice, la incobrabilidad. ¿Está bien? Acá estamos en presencia claramente de lo que nosotros llamamos incobrables por escasa significación. Para eso tenemos que trasladarnos a la redacción del artículo 217, y el 217 en su segundo párrafo, lo voy a leer brevemente porque no quiero distraerlo un poco con la solución, pero dice, en los casos en que, estoy en el 217, ¿no? Índice de incobrabilidad, en los casos en que, por la escasa significación de los saldos a cobrar, por la escasa significación de los saldos a cobrar, no resulta económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza. Es decir, los montos son tan chicos que no justifica que yo tenga que iniciar una demanda judicial para verificar uno de los índices mencionados en el 217. Fíjense que el 217 menciona índices reveladores de incobrabilidad, la verificación de crédito de concurso, declaración de quiebra, desaparición del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes a su cobro. Pero en verdad estoy en la presencia de un crédito, 10.000 pesos me dice el planteo, que no justifica que yo inicie una demanda para verificar uno de los índices nomenclados por el artículo 217. Si es de escasa significación, lo puedo deducir, pero el decreto reglamentario me dice hay que cumplir ciertas condiciones. Y esas condiciones son, primero, que el monto sea menor a 45.000 pesos. ¿Sí? Acá lo cumplo porque el monto son 10.000 pesos. Que el crédito debería tener una morosidad mayor a 180 días, requisito que también cumple porque el planteo me dice que es superior a ese plazo. Que debe haberse notificado fehacientemente al deudor. Fehacientemente al deudor. Y fíjense que en el planteo la intimación o el reclamo es telefónico. Acá la cuestión es si el reclamo telefónico es un mecanismo fehaciente de notificación. Y la respuesta es que no, es un mecanismo de reclamo, pero insuficiente, porque la prueba fehaciente o la notificación fehaciente es aquella que no da lugar a dudas, que en la práctica comercial intimamos al deudor con una carta documento. ¿Estamos de acuerdo? Carta documento que tiene por virtud, en primer lugar, constituir en mora al deudor y segundo, intimarlo al pago de sus obligaciones. Y tercero, manifestar que si no cumplen tal plazo se procederá a la ejecución judicial, al embargo de bienes, a cualquiera sea la medida judicial a la cual pueda acceder el acreedor en defensa de sus legítimos intereses. ¿Estamos de acuerdo? Acá me está faltando una materia para recibirme de escasa significación. ¿Cuál es la materia? Que no he notificado fehacientemente a mi deudor para constituirme en incobrable por escasa significación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la solución, en este sentido, me dice, bueno, ¿qué hacemos en este caso? No hay ajuste. Fíjense que en la solución me pone clientes en mora, no se verifica índice de incobrabilidad sin ajustes. ¿Está bien? Y este es un dato que también, en términos de la docencia, me quiero detener, porque en verdad, cuando usted hace la hoja llave,
¿sí? Y no me ponen nada, porque ustedes entienden que no hay ajuste, en verdad, deberían poner esto, poner el concepto y poner que no se hizo ajuste y el motivo por el cual no se hizo un ajuste. Porque si no me ponen nada, en verdad, yo no sé si comprendieron el ajuste de hacerlo en sentido positivo o negativo o de no hacerlo. ¿Está bien? Entonces yo siempre les pido en este práctico que cuando solucionen un caso de este tenor, coloquen sin ajuste y el motivo por el cual a ustedes lo llevó a la convicción de que no correspondía hacer ningún tipo de ajuste. ¿Está bien? Fíjense que normas legales, cita la normativa que ya hemos mencionado, y dice falta notificación fehaciente, claramente el elemento determinante de la validez de escasa significación, no se cumplen los requisitos para ser deducible y la causa es el Banco Francés, que también, más allá de que BBU del Banco Francés y una familia de fallos en el mismo sentido sostienen esta situación, pero acá faltó un elemento de escasa significación o de notificación fehaciente para cumplir estrictamente con lo que dice el reglamento. Bueno, sí, creo que he sido lo suficientemente claro, pero si existe alguna duda en el chat, Fernando, me lo haces Dos saber cuestiones, así Conta, ampliamos el tema. Sí, que preguntan. Dice, sí o sí se tienen que cumplir todos los requisitos del 217, y si es que, o dónde está el monto, o dónde se puede saber si un crédito por el monto es de escasa significación o no. O sea, ¿cuál es el límite de los perfecto. 45 o quién lo pone? Bien, perfecto. Bueno, la primera cuestión es sí, se deben cumplir todos los requisitos, porque la norma dice siempre que se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos, concurrentemente, es decir, la norma dice, hay 4 requisitos, los 4 se deben cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense el 217, no quiero ser sobreabundante, pero este tema creo que ya lo vieron. Hay 4 puntos que concurrentemente, es decir, todos y todas, requisitos deben cumplirse para que se dispare la aplicación del incobrable por escasa significación. Uno no se cumple, bueno, le falta una materia y no llegamos al objetivo, ¿está bien? El monto, en verdad, lo que dice la norma, dice, punto 1, el monto de cada crédito no deberá superar el importe que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, y en la edición de repar que yo tengo hay una llamada 2, y en la llamada 2, al pie de la normativa, dice y aparece la evolución histórica de este monto. Este monto históricamente era 5.500 pesos hasta el año 2004, después subió a 5.000 hasta el 2010, después subió a 10.000 hasta el 2018, y a partir del 2018, y acá cita la resolución que modifica y la pone en vigencia, que es la resolución 4.358, se fija en 45.000 el importe total de cada crédito, cualquiera sea la actividad involucrada respecto a los ejercicios fiscales cuyos cierres se produzcan a partir del 31 de diciembre de 2018. Es decir, que en verdad el análisis también de escasa significación no es global, sino que es deudor por deudor. ¿Estamos de acuerdo? Este deudor me debe 35.000 pesos y cumplo los demás requisitos, es de escasa significación. Este deudor, Juan, me debe 47.000 pesos, no es de escasa significación porque supera el monto que fija la reglamentación, en este caso la resolución, reitero, si quieren tomar nota, 4.358, a los fines de que quede calificada desde el punto de vista de la administración fiscal como de escasa significación. Es deudor por deudor el análisis que debemos hacer. Y cada uno debe cumplir con todos los requisitos que exige la reglamentación del artículo 217. ¿Está bien? Profesor, disculpe, Sí, ¿cómo no? en el caso que no cumpla con ser de escasa significación, como usted dijo, de 47.000 pesos, pero se Sí. verifica que haya tenido una verificación de crédito en concurso preventivo, entra como malo crédito, pero por tener una verificación de su crédito en concurso preventivo. Claro, exactamente. Acá, si recordamos cómo fue la evolución histórica, históricamente los índices de incobrabilidad estaban del inciso A al inciso F estoy hablando del artículo 217, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fíjense que en todas exigía una acción del acreedor muy concreta, pero también onerosa para verificar que era incobrable. Fíjense,
la verificación del crédito en concurso preventivo. El acreedor tiene que desplegar un accional, pagar el arancel de verificación y demás. O, por ejemplo, la iniciación de acciones judiciales, entablar una demanda. Entonces, después aparece una postura, un antiguo fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Salto 96, en donde dice, bueno, también debe reconocerse aquellos créditos que son incobrables o tienen la misma naturaleza, pero que económicamente, o reclamarlo judicialmente o iniciar una acción lo hace antieconómico su reclamo. Por ejemplo, usted tiene un crédito de 10.000 y lo quiere demandar, pero si va al abogado dice, no, la demanda más sellado, más tasa de justicia, más caja profesional, cuesta 15.000. Obviamente que es antieconómico. Si yo voy a cobrar 10, no voy a pagar 15 de gasto para cobrar 10. Entonces Salto 96 sale con esa postura y dice, mire, fíjese que acá hay una naturaleza no contemplada en la nominación que hace el 136 de aquel momento, hoy 217, y luego a raíz de este fallo se incorpora esta cuestión como segundo párrafo del 217. Y lo que busca es determinar ciertos créditos de escasa significación, digamos, de poca materialidad, si quieren utilizar un término contable o de auditoría, pero que en verdad transitan el mismo ADN que un deudor incobrable. Tiene una morosidad mayor de 180 días, es menor a 45.000 pesos. Lo notifiqué fehacientemente para que venga a cobrar. He dejado de operar, ese último punto, con ese deudor. En verdad, se ha roto la relación contractual entre cliente y proveedor, o proveedor y cliente. Se ha roto la confianza. Ya no quiero seguir vendiendo mis productos a este cliente moroso porque en verdad tiene índices de que si sigo vendiendo no voy a cobrar. En consecuencia, aparece esta necesidad de incorporar este artículo. Pero, ¿qué pasa? Si yo presento la demanda, ya no tengo que analizar la escasa significación. O si me presento en concurso, ya no tengo que analizar la escasa significación, porque la escasa significación fue concebida como un método para encontrar un mecanismo de deducción por incobrabilidad cuando era económicamente inviable, o lo voy a decir textualmente, cuando no resulte convenientemente económico realizar gestiones judiciales para su cobranza. En ese caso nace esta opción, ¿está bien? Pero si usted disparó la verificación de concurso preventivo, ya cumplió el índice de incobrabilidad del 217, no tiene que recurrir al análisis de escasa significación, ¿está bien? Muy bien, Profesor, bueno, si quedó una claro. última pregunta puede ser, por favor. Sí, Y por en favor. ese caso, dice el 217 del decreto que cuando se verifique alguno, o sea, uno de los siguientes índices de incobrabilidad. O sea que Sí, del A al F, con el cumplimiento de uno solo es suficiente para ponerlo como malo crédito, ¿verdad? Como mal crédito. totalmente. Sí, sí, sí. Exactamente. La norma es exactamente como usted lo dice, porque se ha discutido mucho, y con esto, bueno, cierro un poco el tema, si deberían ser concurrentemente o verificar un índice. Y la norma es muy clara, y usted lo ha manifestado recién, cuando se verifique alguno de los siguientes índices. Verificado uno, ya se puede aplicar la incobrabilidad en esta materia, ¿no es cierto? Obviamente, de verificar la incobrabilidad, acá sería en la hoja llave, y vuelvo y le pido que pongan atención. Si tengo incobrable, ¿es un ajuste en más o en menos? Y en este momento explota el chat o no. No es que yo pasa que ya lo han preguntado y más o menos ya lo he respondido. Ah, bueno. Bueno, si hay incobrable, es un ajuste en menos, ¿no es cierto? Porque tengo menos ganancia, obviamente. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, contador. Y como Bueno, última cuestión, ¿cómo no? pueden tener deudores incobrables en el estado de resultados, pero los criterios contables o los criterios de la organización o de la sociedad en este caso para decir, bueno, quién es incobrable o no, pueden ser distintos de lo que nos pide la ley, ¿no? Así que también podemos tener ajustes de ese tipo. Bueno, si quiere avanzamos, contador, con el siguiente. Sí, te cedo la Vámonos. palabra, ¿puede ser? Si Muy vos bien. avanzás con la nota 3. Ok. Vamos tildando los rubros, entonces vamos avanzando. La nota 3 me habla de otros créditos.
y son 10.000 pesos. Bien, la nota 3, vamos al detalle. Es un préstamo, otros créditos, estos 10.000 pesos son un préstamo efectuado a un socio B, o sea, la sociedad le presta al socio, realizado el 1 de julio del 2021 y pactada la devolución al 30 de junio del 2022, sin intereses. Y nos da un dato, tasa nominal anual sobre el Banco Nación vigente a la fecha de otorgamiento del préstamo, o sea, al 1 de julio del 2021, 34% anual, que es una tasa supuesta. En este caso, tenemos justamente una diferencia entre el criterio contable y lo que pueda llegar a suceder por la aplicación de la ley de impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque si bien este es un crédito para la sociedad, porque el socio es un tercero para la sociedad, son personas distintas, la sociedad le adelantó, le prestó al socio 10.000 pesos sin interés, pero nosotros tenemos que analizar dentro del texto de la ley de impuestos a las ganancias que tenemos un artículo específico respecto a este tipo de operaciones, cuando se dispongan de fondos a favor de terceros sin ningún beneficio para el ente. Volver al artículo 76 de la ley y nos dice justamente como título: disposición de fondos o bienes a favor de terceros, presunción de ganancia agravada. Toda disposición de fondos o bienes efectuada a favor de terceros, y la pregunta que yo ya les di la respuesta, ¿el socio es un tercero? Sí, porque son personas jurídicas distintas. Una persona es el socio o los socios, y otra persona es la sociedad. De los sujetos comprendidos del 53A, hay que chequear, en este caso estamos en los sujetos del 53A, que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir sin admitir prueba en contrario. O sea, la ley me dice, usted presuma, y no hay forma de demostrar lo contrario, una presunción estricta, una presunción de derecho. Una ganancia agravada que será determinada conforme a los siguientes parámetros. Es decir, la ley presume que ese préstamo va a generar una ganancia. Y es lo que habíamos visto como uno de los claros ejemplos de ganancias presuntas. ¿Se acuerdan cuando vimos ganancias de segunda categoría para persona física? Bueno, el mismo concepto lo podríamos aplicar acá. La ley presume que hay un interés o que te tendría que haber generado un interés por el préstamo de este dinero. Vamos al inciso A, que es el que nos interesa. En el caso de disposición de fondos, se presumirá un interés anual equivalente al que establezca la reglamentación de acuerdo a cada tipo de moneda. Y justamente la reglamentación nos aclara que hay que utilizar la tasa del Banco Nación, y siempre se va a utilizar la tasa al momento de que se efectúe ese préstamo. ¿Por qué? Porque justamente es donde se pactaría, donde se tendría que haber pactado si hubiese sido con otra persona o si hubiese sido un préstamo comercial, se pacta el interés en ese momento. Y va a devengar ese interés presunto por el tiempo que dure la deuda hasta que sea devuelta ese crédito. En este caso, nosotros hemos tenido que se otorgó el préstamo el 1 de julio y se lo va a cobrar o se pactó su cobro el 30 de junio del año siguiente. Escapamos del ejercicio, o sea, vamos a tener que hacer un devengamiento de los meses que corresponden al ejercicio que estamos liquidando. ¿Cómo calculo eso? Yo tengo que buscar la tasa del Banco Nación y tengo que proporcionar esa tasa, si tengo una tasa anual, hacerle incidir por la cantidad de meses, que en este caso, como está planteado el práctico, si es desde julio hasta diciembre, que es la fecha de cierre, hasta 31 de diciembre, son 6 meses redondos, solamente para hacerlo fácil para el cálculo. O si no, habría que hacer un cálculo día por día hasta llegar al día de vencimiento o al día de cierre, dependiendo de lo que suceda antes. Bueno, el capital serían los 10.000 pesos por la tasa de interés dividido a 12, que es la tasa nominal, dividido a 12 para sacar una tasa mensual y multiplicarla por la cantidad de meses que caen dentro del ejercicio para calcular esta renta presunta, que van a ser justamente estos 1.700 pesos. Ahora, ¿en qué columna va? Tuviésemos perdón, es un ajuste más. ¿Por qué? Porque es un resultado, es una ganancia que la ley obliga a incorporar como una ganancia presunta. Por eso va en la columna 2. Incrementando o incrementando el resultado. Ustedes van a ver que todos los ajustes los vamos a hacer sobre el resultado contable con la misma lógica. Siempre tenemos que tener la lógica de, partiendo de los contables, llegar
al resultado impositivo que va a ser la base sobre la cual vamos a aplicar la alícuota. Tengo dos preguntas en el chat. Voy de abajo hacia arriba. Si se hubiese pactado en un contrato que no iba a haber intereses, ¿no sería un ajuste? Lo que pasa es que hay que analizar el tema del no pacto, digamos. Yo tengo del no pactar intereses. ¿Por qué? Porque no se presume que la actividad que hace la sociedad va a ser gratuita. Entonces, por eso está esta cláusula. Y tiene que cumplir, digamos, ¿con quién hago este contrato? Una cosa es hacerlo con un accionista, un socio, otra cosa es hacerlo con una persona que sea un tercero. Para el ejemplo que estamos dando, nosotros tenemos un TP específico justamente de disposición de fondos y lo que es dividendo ficto. Pero al momento que estamos trabajando ahora, si nosotros pactamos un contrato con un tercero, aunque no sea socio, sigue siendo tercero. Y si no es en interés de la empresa, no hay que hacer el ajuste igual, hay que calcular un interés presunto. Porque si yo vuelvo a leer los requisitos que nos plantea la ley, nos dice, primero que sea a favor del tercero, es decir, que sea alguien ajeno que no sea en la misma empresa, o sea, que sea un préstamo o una disposición de fondos que yo le haga a un tercero, o que le haga a la sociedad a un tercero. Que ese sujeto que está haciendo esta operación sea un sujeto del 53A. Que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa. Y eso es lo que me dispara la presunción, la conjunción de estos tres requisitos. Entonces, se tienen que cumplir los tres para que yo pueda, o para que la ley sea operativa y calcule estos intereses presuntos. Si un interés sería perdón, ahí tengo otra consulta. Si el préstamo sería un empleado, o como beneficio empleado, se debe calcular el interés presunto y después se puede deducir. No, en realidad, si es un empleado, es en interés de la empresa. Entonces, ya haría caer uno de los requisitos para que se dispare la presunción y por lo tanto no hay que calcular interés presunto. Hay un fallo, si no me acuerdo mal contado, creo que es Fiat Concord, que hablaba, o que no se permitió, digamos, la no aplicación, es decir, que se obligó a determinar interés presunto en empresas que conformaban un mismo grupo económico. Justamente lo que se criticaba, o lo criticable de este fallo, es que varias empresas que confluyen o que son, o pertenecen al mismo grupo económico, o mismo dueño, o mismo holding, las operaciones que se hacían de préstamo entre las mismas eran justamente en interés del grupo económico. Pero la Corte, digamos, falló en un criterio legalista, si se quiere. ¿Por qué? Porque si son sociedades distintas, por más que pertenezcan al mismo grupo económico, son terceros. Una sociedad es otra persona de la otra sociedad. Por más que pertenezcan a la misma persona, o sean los dueños los mismos, o pertenezcan al mismo grupo económico. Entonces, ese fallo en contra, digamos, hace o reafirma la cuestión del tema de tercero y que sean sujetos del 53A. En definitiva, en el caso de Fiat Concord no se permitió la no aplicación de este artículo y por lo tanto se obligó a la determinación del interés presunto. Y tengo un fallo anterior, perdón, hasta acá, el tema del préstamo del socio. ¿Otra duda? O si no... Soy profesor. Sí, Carlos. No he entendido bien. Usted recién hicieron la consulta por el chat que si el préstamo lo pide un empleado de la compañía, ¿no es un interés presunto? Así es. ¿Por qué? Porque el empleado, Perfecto. el que trabaja en la compañía, ya me hace caer uno de los requisitos que se tienen que cumplir. Para que se dispare el interés presunto, dice que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa. El empleado pertenece a la empresa y a la empresa le interesa que el empleado solucione su situación económica, lo que sea. Pero el estar dentro le permite justificarlo desde ese lado y que no se dispare la presunción. No sé si el contador está de acuerdo o no. Sí, coincido plenamente, ¿eh? Es así. No. Incluso hay un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación que sostiene la misma postura, en el cual dice que los préstamos a los empleados no generan disposición de fondos. Ahora lo voy a buscar y se los comparto.
Bien, contador. Muy bien. ¿Qué me queda de este tema? Nada. Y tengo una duda del punto anterior. A ver. No sé qué quiso decir María Belén Corbalán. Dice, es decir que con respecto a los incobrables, si yo tengo incobrables, es decir que podemos tener incobrables sumando. No sé qué quisiste decir, María, o en qué contexto lo estás planteando. Capaz que cuando yo dije el tema contable, podemos llegar a tener el estado de resultados de deudores incobrables. Y que el criterio que haya tomado la organización, supongamos, nos haga tener un monto de deudores incobrables de 100 pesos. Pero resulta que analizando esos deudores incobrables, de acuerdo a la letra de la ley o por aplicación de la ley, en vez de 100 pesos tendrían que haber sido 80 pesos. Entonces ahí tendríamos que hacer un ajuste en el sentido inverso. En vez de restar del resultado, sumarle el resultado en la columna 2. Capaz que Profe, un eso apuntaba. recupero de incobrables, capaz que eso se refiere. Un No, me recupero de dice si era eso. incobrables. No era recupero. Bueno, el recupero, ustedes saben que yo lo he deducido cuando se recupera, se lo incorpora otra vez a la liquidación, ¿no es cierto? No es el caso. El caso que yo decía, Carlos, el caso de que yo tenga por un criterio contable un importe mayor de deudores incobrables y que por el criterio impositivo en realidad tendría que haber sido menor. Entonces, como yo lo resté, en el estado de resultado lo tengo que devolver sumando en la planilla llave que decía que estamos trabajando como solución. Bien, si quieren, avancemos al siguiente punto. Bueno, vamos al punto 4 del ajuste, ¿está bien? Dice que corresponde a títulos públicos adquiridos el 20 de mayo del 21, me refiero, perdón, al rubro inversiones, que creo que lo marcaste, Fernando. Sí. Sí, perfecto. Nota 4, fíjense que está en la contabilidad por 30.000 pesos, y la nota 4 me dice que corresponde a títulos públicos adquiridos en mayo del 21, en plena pandemia, dicho sea de paso. 21, me coloca en el año posterior, perdón. ¿Sí? Valor de cotización al 31 de diciembre del 21, 31.450. 31.450. Es decir, que la contabilidad lo tiene registrado por un valor de 30.000 pesos, pero impositivamente cuando voy a ver el valor de esos títulos, tengo que tener un valor mayor que la contabilidad no ha reconocido. Entonces, lo que tengo que hacer en la hoja llave es reconocer ese mayor valor por 31.450. Pero dado que la contabilidad está evaluada por 30.000, acá lo que tengo es una diferencia de evaluación que claramente va a ser una ganancia de 1.450 y que va a constituir un ajuste en más, ¿sí? Un ajuste en más. Porque el mayor incremento patrimonial, recuerden que estamos parados en la teoría del balance, artículo 2, apartado 2, ¿sí? Un sujeto de empresa, y todo incremento patrimonial que se produzca, cualquiera sea el motivo, genera, si este incremento patrimonial obviamente es positivo, genera un mayor valor de riqueza a la empresa y en consecuencia ese mayor valor se encuentra grabado. ¿Por qué valor? Bueno, casualmente por la diferencia, por 1.450. ¿Cuál es la norma aplicable? Fíjense, el 107, inciso C de la ley. 107, inciso C. ¿Por qué me detengo un segundo acá? Porque ese artículo está en el título sexto de ajuste por inflación. Ajuste por inflación, ¿sí? 106, 105, 106, 107 normas de evaluación. Y muchas veces dijimos que hay exenciones que no se aplican, que se aplican para la persona física, pero que no se aplican para las empresas o las jurídicas, porque este artículo 107, 108 neutralizaba exenciones. El 107 tiene que ver con la evaluación de ciertos activos y en particular el inciso C del 107, dice que los títulos públicos se evalúan a su valor de cotización al 31 de diciembre de cada año. Entonces debo tomar ese valor, confrontarlo con la contabilidad por determinado motivo lo subvaluó, tomó 30, entonces ese mayor valor, ese incremento, es una ganancia que va a constituir una ganancia en más o ajuste en más por 1.450. Creo que este punto no deberían haber dudas porque es bastante claro, así que te pido avancemos sobre el punto siguiente, Fernando, ¿te parece? Bien, contador. Bienes de cambio.
tenemos la nota 5, viene de cambio 200.000 pesos valuados contablemente. Y cuando voy a bienes de cambio me dice, el importe refleja la evaluación contable según recuento físico al 31 de diciembre de 2021. Y ya me lo soluciona el planteo, pero en realidad tendríamos que corroborar el criterio que ha sido utilizado para llegar a ese valor contable. En realidad, el planteo para simplificarlo me lo dice, pero en la práctica tenemos que hacer ese control. La evaluación impositiva, ¿cuánto sería de esos bienes? 211.000 pesos. Yo tengo acá 200.000 pesos y tengo 211.000 pesos. ¿Y dónde me va a influir eso? En realidad, la mercadería, o lo que figura acá como bienes de cambio, me va a influir justamente en uno de los componentes principales del estado de resultados, que va a ser el costo de esa mercadería vendida. Si yo me voy al estado de resultado, me voy al costo de ventas y tenemos la composición de ese costo, la existencia inicial, las compras y gastos del ejercicio y la existencia final. Justamente lo que vamos a estar modificando o tocando con esta diferencia de criterios de evaluación entre la contabilidad y lo que me dice la ley de impuesto a las ganancias, es lo que me va a afectar la existencia final y por lo tanto también me va a afectar el resultado que se mandó, digamos, como costo de mercadería. Si quiere, contador, vemos el tema de costos, del costo de la mercadería. Sí, directamente lo toquemos porque está Listo. directamente... Ok. Listo. Veamos entonces. Entonces, la existencia final ya sabemos que tendría que haber sido 210. Si yo me voy a la solución, dice ver punto 4. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cálculo adicional para ver si es que hay que hacer algún ajuste. Yo tengo 200.000 pesos, valuación contable, 211.000 pesos, la evaluación impositiva de la existencia final. Un ajuste o una diferencia de 11.000 pesos. Y la pregunta es, ¿esos 11.000 pesos van en más o en menos? Y bueno, yo tengo que ir a la lógica del cálculo del costo. Yo el costo lo saco como existencia inicial más compras menos existencia final. El menos de existencia final me hace pensar, bueno, acá lo tienen con flechitas. A menor existencia final, mayor va a ser el costo. ¿Por qué? Porque la existencia final tiene el signo negativo dentro de la ecuación. Yo tengo el costo de un lado, tengo positivo, positivo y negativo. Negativo, existencia final, el término de existencia final está en negativo. Entonces tiene una proporción inversa. Cuando aumenta la existencia final, disminuye el costo. Y viceversa. Si la existencia final aumenta, perdón, dije mal la conclusión, pero dije bien el planteo. Vuelvo al tema de la ecuación. Yo tengo de un lado el costo y tengo del otro lado el costo es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. El menos la existencia final, ese término al estar en negativo, quiere decir que se va a mover en forma contraria o inversa al costo. Si sube la existencia final, baja el costo. Si baja la existencia final, sube el costo. Entonces, si en este sentido o en esta lógica es lo que tenemos que pensarlo. En este caso yo tuve una existencia final contable o evaluada contablemente menos. Y tengo una existencia impositiva que debería, ese valor de la misma mercadería tendría que haber sido 211.000 pesos. Esos 11.000 pesos de diferencia justamente al incrementar mi existencia final me va, perdón, al incrementar mi existencia final tendría que sumarme. A ver, ¿contador me ayuda? Dame, María. A ver, perdón. Sí, repetilo y te sigo con el A ver. tema. Yo tengo 211.000 pesos evaluación impositiva y 200 contable. Sí. Contablemente yo subvalué, digamos, en 11.000 pesos en menos. Entonces lo tengo que sumar. Como lo tengo que sumar, ¿qué me provoca? Una menor, yo tengo una menor existencia, una mayor existencia final. No, claro, tengo que acá hacer estamos una hablando de un componente Claro. de evaluación, ¿no? Claro, acá sería, la ecuación sería, perdón, costo de mercadería vendida igual existencia inicial más compra menos existencia final. La existencia final acá es mayor.
¿Estamos de acuerdo? 211 es mayor que 200. Entonces mi costo es menor. Si mi costo es menor, tengo un ajuste positivo de 11.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de vuelta. Mi existencia final es mayor. Si es mayor, mi costo es menor. ¿Sí? Si mi costo es menor, mi ganancia es mayor. ¿En cuánto es mayor? En 11.000 pesos. ¿Está bien? Acá hay un tema, digamos, de evaluación de existencia, digamos, ¿no? Y esta es la composición o la lógica que hacemos siempre para entender si el ajuste es positivo o es negativo. ¿Está bien? ¿Vamos Profesor, acá? Sí, ahí ¿Sí? está. Me faltaba esto. solo entiendo que como la existencia final impositiva es mayor, eso implica que el costo de la mercadería es menor y al disminuir el costo aumenta el beneficio. Entonces el beneficio hay que grabarlo y ajustarlo en más. ¿Puede ser? Perfecto, es lo que acabo de decir. Sí. Muchas Exacto. gracias. Perfecto, sí, sí. No sé si se entendió así, pero es lo que dije recién. Así que comparto la interpretación. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿vamos hasta acá? Fernando, ¿puedo Vamos. continuar? Perfecto. Si quiere, tildamos esto y después vemos los otros movimientos del costo. Volvamos entonces, contador. Me voy a la nota 6, Bueno, que es bienes de uso. Con bienes de uso es uno de los casos típicos que pueden encontrar diferencias. ¿Por qué? Porque los criterios contables no siempre siguen a los criterios impositivos. Vamos a ver el detalle, qué se hizo con esto. Muebles y útiles de oficina adquiridos el 20 de julio del 2017. Siempre tenemos que tener esta fecha o para analizar si se aplica o no la actualización de esa amortización. Siempre tenemos que tener la fecha de los bienes de uso o la fecha de incorporación, porque después de la reforma o antes de la reforma tiene uno u otro tratamiento. Tenemos 10.000 pesos de valor de incorporación. Vida útil contable positiva asignada son 10 años. Vida útil contable e impositiva. En este caso, la vida útil de ambos, o de ambas, digamos, me coincide en 10 años, en términos de años. Pero ¿qué pasa? Vamos a la nota 5. No, acá. No, en la nota 5 en aquí. Nota 5 de gasto de administración. Me voy acá abajo. Incluye amortización de muebles y útiles por 1.000 pesos. Los 10.000 pesos que estoy acá arriba. Los 10.000 pesos dividido 10 años me dan 1.000 pesos de amortización por año. Transcurrieron 5 años, son los 5.000 pesos que tenemos de valor residual, digamos. La amortización, ¿dónde lo voy a encontrar en el estado de resultados? Dependiendo del tipo de empresa que sea, pero en este caso los cargo todos porque son muebles y útiles de oficina, está todo dentro del gasto de administración. Y podemos llegar a encontrar también un anexo de gasto de administración y dentro de ese anexo el detalle que le corresponda a los gastos específicamente de amortización. En este caso tenemos la explicación vía nota. Tenemos los 1.000 pesos. Y ahora, ¿hay que hacer o no ajuste por estos 1.000 pesos? Y en realidad, impositivamente concuerda. Y yo les dije, nosotros tenemos que tener en cuenta muy, muy importante la fecha de incorporación de los bienes de uso por el tema de aplicación o no del artículo 94, si no me equivoco, 93, del artículo 93, que es aplicable para determinados bienes o determinados gastos o deducciones que nos permite la ley actualizar por el IPC. Pero siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, hayan sido adquiridos los bienes sobre los cuales calculamos las amortizaciones luego de la reforma, o sea, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Como acá tenemos el inicio del ejercicio, perdón, como acá tenemos los bienes adquiridos con anterioridad a la fecha de corte, que es el 1 de enero de 2018, tenemos la posibilidad, no tenemos la posibilidad de actualizarlo. Y como la vida útil contable impositiva asignada de la misma, no vamos a tener que hacer ningún ajuste. ¿Por qué? Porque nos coincide ambos cálculos. Tenemos la amortización calculada conforme, o que nos coincide en este caso, ambos criterios. Por eso tenemos como solución sin ajuste.
volvemos a la recomendación del contador de que por más que no haya ajuste, pongamos sin ajuste o hagamos la aclaración a un costado. No solamente para resolver el trabajo práctico, sino a los fines de un papel de trabajo. Porque ustedes pueden, digamos, liquidar el impuesto de las ganancias de una sociedad hoy, pero de acá a 2 años, cuando vayan a ver los papeles de trabajo, no van a tener la información de por qué no han hecho el ajuste. Van a tener que revisar todo. Entonces, para evitar eso, siempre es bueno tener buenos papeles de trabajo y tener las explicaciones o la referencia legal que han aplicado en el caso concreto. Y acá está, bueno, justamente lo que les decía, que han sido adquiridos antes de la reforma de la ley 27430, es el límite de corte de 1 de enero de 2018 hacia adelante, se aplica este ajuste del artículo 93, o sea, se lo ajustaría por inflación, pero como esto fue adquirido en 2017, no hay que hacer nada. Profesor, una pregunta. Sí. En el artículo 93 dice inversiones efectuadas a ejercicios que se inicien el 1 de enero. Y en el caso que yo tenga una empresa que no cierre el 31 del 12 ejercicios comerciales, por ejemplo, que cierre en noviembre y este bien haya sido adquirido en enero del 2018, pero considerando que tiene cierre en noviembre, o sea, el ejercicio se inicia en el 2018 recién en noviembre, en ese caso tampoco entraría a actualizarse por el índice, ¿verdad? Exacto, esa es la correcta lectura del artículo, porque es como usted bien dice, ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero de 2018. No todas las sociedades cierran el ejercicio el 31 de diciembre. Si yo cierro en noviembre y esto fue adquirido antes, mi ejercicio no ha iniciado todavía 2018. Sigo en el 2017 que finaliza, en el caso que usted dio de ejemplo, en octubre del 18. Bien. Bien, muchas gracias. Así que, ojo, ¿no? Ojo con eso, porque también en los parciales puede llegar a haber alguna confusión. Si fíjense bien la fecha de cierre de ejercicio, no particularmente para este caso, sino para todos, digamos, porque siempre tenemos que tener en la cabeza la fecha de cierre de ejercicio porque se aplican o no determinadas cuestiones. En el examen tenemos que citar el artículo, no hace falta, Luis. No hace falta citar, igual después lo vemos, digamos, después te habilito el video para que lo veas. Hay un video en plataforma, pero no sé, no hay que citar el artículo. Lo que yo les decía de citar el artículo es en sus papeles de trabajo. Por ahí si yo digo, bueno, aplico tal artículo y por ahí hay una cuestión muy específica, y bueno que lo tengan en sus papeles de trabajo cuando estén liquidando, porque de acá a 2 años o cuando se tengan algún tipo de inspección o lo que sea, es bueno tenerlo ya referenciado de alguna forma. Bien, y dentro de la nota 6 tenemos otro tipo de bienes. Aparte de los muebles y útiles, tenemos un automóvil que fue adquirido el 10 de enero del 2020. Acá ya superamos el umbral que nos fija la reforma. Para uso exclusivo de la gerencia, en 70.000 pesos. Incluye IVA, crédito fiscal no computado y tenemos una serie de índices. Y índice de precio al consumidor, que justamente para aplicar el artículo 93 que estamos trabajando. Vida útil, ¿qué vida útil asignó la contabilidad? 5 años. E impositivamente los mismos 5 años. Y nos dice, vayamos a la nota 5. La nota 5 estamos en gastos de administración. Y desglosando justamente ese gasto de administración en la nota, lo que se cargó al resultado ha sido la amortización del automóvil, que está indicada, bueno, en la nota 6 por 14.000 pesos. Y que incluye dentro de los gastos de administración 11.500 pesos para adquisición de vestimenta. Bueno, es otra cosa. Veamos el automóvil. Por 14.000 pesos. La amortización, o sea, contablemente se amortizó 14. Y nosotros cuando veamos automóvil, siempre que veamos automóvil se nos tiene que prender una luz roja o una luz de alarma, porque justamente es una de las deducciones que han quedado muy desactualizadas y con un límite determinado muy desactualizado. Entonces, hay que hacer un análisis, o seguro vamos a tener que hacer un ajuste en este sentido. La nota 5 nos dice, la amortización, vamos a la amortización primero. La amortización impositiva y la amortización contable. La amortización contable fue 14. Calculemos la impositiva. La impositiva en realidad va a ser el valor de incorporación o el valor de incorporación dividido los años de vida útil.
Pero ¿qué valor de incorporación? ¿Se acuerdan que la ley me plantea como una deducción no admitida aquellas amortizaciones que se calculen sobre automóviles cuyo valor de incorporación supere los 20.000 pesos? Entonces, ¿de dónde salen estos 4.000 pesos? Estos 4.000 pesos es justamente la división entre los 20.000 pesos máximos que me permite la ley, porque en realidad lo adquiría un valor mayor, pero hasta 20.000 pesos lo puedo tomar como valor de incorporación solo a los fines de cálculo de la amortización. Entonces, los 20.000 pesos dividido en los 5 años me da estos 4.000 pesos. Que voy a tener que tomarlo o actualizarlo, perdón, en este caso, o tomarlo o hacerlo aplicable al artículo 93, porque el 93 me permite actualizar las amortizaciones de aquellos bienes que han sido incorporados para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Como esto ha sido adquirido luego de esa fecha, voy a poder perfectamente aplicar el ajuste de esta amortización. Índice de precio de cierre de ejercicio, índice de precio de la fecha o del mes de incorporación de ese bien al patrimonio. Por lo tanto, vamos a poder ajustar esta amortización que originalmente eran 4.000, ajustada por el artículo 93, van a ser 7.193. Y acá vamos a tener una serie de complicaciones o de comparación, digamos, vamos a tener que hacer. Contablemente yo deduje 14. Impositivamente puedo deducir 7.193. Deduje contablemente como pérdida o como gasto me figura más de lo que tendría que haber deducido impositivamente. Entonces tengo que hacer un ajuste más. Tengo que devolver al resultado lo que le resté de más, entre comillas de más, porque estamos haciendo ajuste entre lo contable y lo impositivo. ¿Cuánto de más hay de diferencia? 6.806. Por eso va en la columna 2. Suma, porque contablemente resté más de lo que impositivamente se me permite. Bien, esto tildo entonces. Veamos el siguiente gasto de administración. O liquidemos gasto de administración y después seguimos con los otros rubros, ya que lo tocamos. Dentro de lo que yo voy, dentro de lo que es gasto de administración, dentro de estos 200 ya hemos tildado lo que es la amortización de los muebles y útiles y la amortización del automóvil. Y tenemos también, fíjense en arriba, gastos de mantenimiento de ese automóvil. Así como tenemos la limitación para deducir las amortizaciones, también vamos a tener como una deducción no admitida determinados gastos o un nivel de gasto que supere, de acuerdo a la ley, los 7.200 pesos. Y en este caso, contablemente, ¿qué es lo que se hizo? Se contabilizó 14.700 pesos en concepto de gastos de automóvil, gastos de mantenimiento. Contablemente 14.700, lo que yo puedo deducir de acuerdo a lo que me dice de ahí es hasta 7.200 pesos. Incluye, acuérdense, digamos, la definición de gastos de mantenimiento, que también incluiría, por ejemplo, gastos de seguro, gastos de cochera, dentro de estos 7.000 pesos para evaluar el límite. Y como bien les decía los contadores en la teoría, estos topes han quedado desactualizados, pero bueno, como sigue estando en la ley, hay que respetarlos. En definitiva, voy a tener contablemente un importe deducido, tomado como pérdida mayor que el que es deducible impositivamente de acuerdo a la norma. Esto me va a generar en definitiva un resultado positivo por la diferencia. Los 7.500 pesos es la diferencia entre los 14.700 y los 7.200. Voy a tener que devolver ese resultado contable, 7.500 pesos, para arribar al resultado impositivo. Bien, si quiere contador, voy con la otra nota. O usted, no sé, como quiera. Sí, por favor avancemos, porque estamos con el tiempo justo. Muy bien. Viene de uso, ya está tildado. Vamos al pasivo. Proveedores, nota 7. Y voy a la nota 7. Esto, sombrero si no me confundo. Corresponde a proveedores, saldos comerciales, a pagar al cierre. Bien. Y tengo una notita que me dice, no incluye intereses devengados, pero que están impagos por 750. Y la solución en este caso debería ser bastante simple. ¿Por qué? Porque si son intereses que se corresponden con el giro del negocio, cumple el requisito del artículo, del artículo 80, iba a decir, ahora
artículos de la causalidad, digamos, que son relacionados con el giro del negocio, no voy a tener problema en deducirlos si están devengados, por más que no me lo hayan pagado. Entre estos 750 pesos voy a tener, o me lo voy a poder computar como un gasto deducible. La lógica es, si me lo puedo computar y no está en mi estado de resultado, lo tengo que poner en la columna de ajuste menos, por eso va a estar en la columna 1. No tiene mayores complicaciones, artículo 83 y 85. Ahí están. Bien, vamos al punto 8. Nota 8, remuneración y cargas sociales. Dentro de este punto tenemos remuneraciones de diciembre y el segundo saco, la segunda cuota del SAC de 2021, más aportes y contribuciones adeudados. No tenemos mayores complicaciones porque es perfectamente un gasto deducible relacionado con el giro del negocio, cumple los requisitos que me permite o que me plantea la ley. Nota 9, cargas fiscales. Dentro de cargas fiscales tengo tributos provinciales y municipales, devengados y adeudados al cierre. Si está devengado, en principio, lo puedo tomar perfectamente porque estamos dentro de tercera categoría. Ahora, no incluye honorarios profesionales de 2.200 pesos de agente judicial de AFIP, regulado en juicio de ejecución con sentencia firme el 10 de agosto de 2021. Es decir, AFIP me hace un juicio de ejecución fiscal, cobra el tributo adeudado, etcétera, o se arregla de alguna forma, pero el hecho de que quedan 2.200 pesos que se han pagado y no se han incluido, o perdón, que no se han incluido dentro del pasivo. ¿Estos 2.200 pesos son deducibles o no? Y la pregunta en realidad, o la respuesta sería no son deducibles, pero como no han sido incluidos, no hay ningún tipo de ajuste que hacer. Si yo los hubiese incluido, sí tendría que haber hecho un ajuste, porque nosotros sabemos que tanto los gastos causídicos como los intereses punitorios en el juicio de ejecución fiscal no van a ser deducibles en la declaración jurada del contribuyente. Sigamos viendo, esto ya hemos tildado hasta acá. Tampoco incluye intereses resarcitorios por 150 pesos, ni punitorios por 500 pesos calculados al 31 de diciembre de 2021. Bien. Resarcitorios y punitorios. Ya les adelanté que los punitorios no van a ser deducibles. Los 520 pesos, perdón, no van a ser deducibles y por lo tanto, al no haberse computado, tampoco voy a tener ningún tipo de ajuste. Acá vamos a poner sin ajuste. ¿Y qué pasa con los resarcitorios? Y los resarcitorios son perfectamente deducibles, porque justamente son distintos de los punitorios. Los punitorios recién operan en el momento en que se interpone la demanda, pero los resarcitorios por la mora, o por la simple mora en el pago de la obligación fiscal. Y no hay ninguna limitación y por lo tanto resulta deducible perfectamente. Por eso, como no lo he deducido, voy a tener que hacer un ajuste. Si es un gasto que lo tendría que haber deducido o que lo puedo deducir impositivamente, será la mejor expresión, lo tengo que poner como un ajuste negativo, restándome o ajustándome menos ese resultado contable. Sigo viendo el rubro. Incluye una determinación de oficio de impuestos provinciales deducibles. O sea, impuestos provinciales deducibles relacionados con el giro del negocio, etcétera, pero me han hecho una determinación por 5.000 pesos. Fue notificada la empresa el 20 de febrero del 2021 y no fue apelada por la sociedad. El 31 de diciembre se encuentra firme. ¿Por qué toda esta aclaración de si se encuentra o no firme o si ha sido o no apelada? Porque nosotros tenemos para imputar este tipo de deuda o de deuda, porque por la determinación de oficio teníamos como antecedente el fallo Scania de la fábrica de camiones, que había deducido impositivamente determinaciones de oficio que seguían o que había apelado, como no había ninguna limitación y se había devengado de alguna forma el crédito a favor del fisco, aunque seguía en discusión, se lo había computado como un gasto deducible. Luego de eso se modificó la ley y para la deducibilidad de este tipo de gastos, la determinación de oficio tiene que estar firme. Ahora bien, ¿tengo que hacer algún ajuste o no? ¿Cumple con los requisitos para ser deducible? Sí, pero ya lo incluye. Y si ya lo incluye, en realidad no tengo que hacer ajuste. Por ahí, cuando en un momento de un parcial o cuando nosotros estamos resolviendo
en una evaluación, digamos, por ahí nosotros leemos rápido y decimos si ya lo incluye o pensamos que hay que hacer un ajuste porque es un caso de la determinación de oficio que fue notificada y se encuentra firme, etcétera, pero resulta que ya lo está incluyendo. Así que leamos bien las palabras o veamos bien lo que nos están planteando en la consigna y cuál es la situación. Si ya lo incluye y es perfectamente deducible, directamente no hay que hacer nada. Pongamos sin ajuste y pasemos al punto siguiente. Continúa, contador. Con préstamos. Préstamos bancarios, la nota 10. Me dice, su saldo no incluye nota de crédito por bonificación anual por cumplimiento del pago de cuotas en término. Esa nota de crédito por 710.000. ¿Se ha devengado en el ejercicio? No, tengo que hacer ese análisis para ver si corresponde o no. Y en realidad vamos a ver, dice, bonificación anual por cumplimiento del pago de cuotas en término, 710 pesos. Y si se ha devengado, la bonificación anual la tendré que computar en el ejercicio al cual corresponda. ¿En qué ejercicio? En el ejercicio que está cerrando la sociedad. Y como es algo que yo, es un gasto que he dejado de pagar, digamos, por esa nota de crédito, es un ajuste a lo que yo tendría que haber pagado, es un resultado que lo tengo que computar dentro de la columna 2, ajustando positivamente el resultado contable. Bien, sigo. Previsiones, nota 11. Hay muy pocas previsiones que se puedan computar impositivamente, pero contablemente el universo es mucho mayor. Acuérdense que las previsiones son aquellas pasivos contingentes que se calculan o se exponen o se mencionan si no se pueden calcular en las notas a los estados contables por un hecho fortuito que puede llegar a ocasionar una pérdida o una disminución del patrimonio de la sociedad en este caso. Pero veamos qué naturaleza tiene. La nota 11 me dice, esta previsión está constituida en el ejercicio con cargo a resultados, por previsión de honorarios que cubre la eventualidad del fallo laboral adverso. Es decir, se previsionó en este ejercicio porque, bueno, eso en realidad es una cuestión contable. Se previsiona para que el resultado de una operación o de un hecho económico impacte en el ejercicio que tiene que impactar o que sea devengado. Pero no se puede o no se conoce, digamos, el resultado final de esa previsión porque hay una probabilidad de que ocurra o no ocurra. En este caso se ha previsionado 20.000 pesos para cubrir estos honorarios. 20.000, no, 4.400, perdón. Pero vamos a ver, y si revisamos en toda la ley no vamos a tener la admisibilidad o no vamos a tener la posibilidad de poder computar estos 4.400. Justamente la solución le dice carece de certeza, lo que yo le decía, si una previsión es algo que puede o no llegar a suceder porque depende de un hecho fortuito. Si bien se tiene evidencia para poder llegar a calcular este monto, pero impositivamente no están admitidas este tipo de provisiones. Por lo tanto, si yo le hice cargo al resultado, restándolo, disminuyéndolo en 4.400, o para llegar al resultado impositivo se lo tengo que sumar. Por eso van los 4.400 sumados en la solución. Continúo. Profesor, Sí. yo lo que tenía entendido que los únicos tipos de previsiones que se podían deducir del impuesto a las ganancias era la previsión por los malos créditos, y como la naturaleza de esta previsión es laboral, hay que hacer el ajuste correspondiente. ¿Está bien lo que yo digo? ¿No? La única previsión que está permitida es justamente por malos créditos, que es el sistema que no hemos utilizado en el trabajo práctico porque hemos utilizado cargos directos. Por malos créditos, tengan en cuenta, perdón, que hay un sistema para calcular la previsión por malos créditos y es la única, o creería que es la única previsión que permite la ley. Dentro de un estado contable podemos tener previsión por despido, como bien usted lo dice, y no es admitido por la ley. Así que habría que hacer un ajuste. Si yo lo he deducido o si yo lo he computado como una pérdida del estado de resultado, lo tengo que devolver al resultado para llegar al resultado impositivo correcto. ¿Se entendió, Carlos? Gracias, profesor. Bien. Sigamos entonces, avancemos. La nota 12, capital social 100.000. Me voy a la 12. Representativo de las cuotas sociales suscritas a integrar al cierre el cumplimiento del contrato social. En realidad acá no tengo que hacer nada porque no hay ninguna
modificación ni en el patrimonio, o sea, ni en el activo ni en el pasivo, no hay criterios de evaluación en juego, no hay resultados en juego. Entonces, directamente no hay ajuste. Reservas nota 13, me voy a la nota 13. Constituida hasta alcanzar el límite legal. Nosotros tenemos, bueno, distintos tipos de reservas. Una de las reservas es la reserva legal, que de acuerdo para determinado tipo de sociedad, la ley de sociedades obliga justamente a la constitución de reserva en el patrimonio neto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, un poquito más arriba. Acá. No tengo incidencia impositiva. Justamente por lo mismo que estamos hablando. Estas cuestiones de lo que era la reserva legal o lo que es capital social no me afectan ni criterios de evaluación distintos, ni algún resultado, ni alguna cuestión que no sea deducible. En principio ya terminaría o ya tendría tildado lo que son las notas al estado de situación patrimonial. Me voy al estado de resultados, que hemos empezado a ver algunas cuestiones, hemos tocado el RECPAM, o dentro de lo que es los resultados financieros y por tenencia, y hemos tocado lo que es gasto de administración cuando habíamos hablado de amortizaciones. Habíamos tocado algo de la existencia final, y al tocar la existencia final hemos tocado el costo. Pero vamos tildando desde arriba hacia abajo las otras cuestiones que nos faltan analizar de los rubros del estado de resultados. Ventas o ventas netas. Vamos a la nota 1 a ver qué tenemos acá. Contablemente se ha constituido una previsión. Otra vez tenemos otra previsión. ¿Para qué? Para descuentos por pronto pago. La que ha sido imputada neteando de las ventas del ejercicio por 17.900. O sea, contablemente se ha registrado o sea, neteado de las ventas 17.900. Y también las netas se han neteado por una previsión para devoluciones por mal funcionamiento de los juguetes electrónicos por 14.500. Acuérdense, o las mismas explicaciones válidas cuando habíamos hablado de previsiones. Es para devengar en el ejercicio en que se producen los hechos económicos el resultado correspondiente. Pero una cosa es hablar contablemente y otra cosa es hablar impositivamente. En este caso, vamos a ver que ninguna de las dos es deducible. Y como contablemente se las dedujo, ¿por qué? Porque las ventas, en vez de ser 2 millones de pesos, tendría que haber sido, por lo que me figuraría acá, ¿no? En el estado de resultados, en vez de ser 2 millones, tendría que haber sido los 2 millones más los 17.900 más los 14.500 si estamos buscando la venta impositiva o la venta para la ley de impuestos a las ganancias. Si yo lo he restado, ahora se lo tengo que devolver y por eso van a encontrarlo acá en la columna 2, sumando, ajustando el resultado del ejercicio. Y acá está la aclaración justamente que nos planteaba Carlos. No se deducen las previsiones, excepto las previsiones para malos créditos. Es la única admitida por la ley. Avanzo. Ahora sí, me voy al costo. Ya está. Costo de la venta, existencia final, ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto. Veamos la nota 2 y 3 que hablan de la existencia inicial y las compras. Nota 2. La existencia impositiva ascendió a 114.000. 114 y yo computé 108. Bien. La existencia inicial. Valor contable 108, valor impositivo 114. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que se produce, digamos, un ajuste de 6.000 pesos? Si tengo que ajustar la evaluación impositiva en más, lo que se me produce es que me aumenta el costo. Y si me aumenta el costo, el resultado de impositivo tendría que ser menos. Y ese tendría que ser, se traduce en que voy a hacer un ajuste en la columna 1. Acá tiene justamente el movimiento con la flechita. Sube la existencia inicial, sube el costo. Y si sube el costo, el resultado tendría que ser menos. Por eso lo vamos a ajustar mediante la posición, digamos, posicionando estos 6.000 pesos en la columna 1 restante. Me voy otra vez al planteo. La existencia inicial ya está ajustada, la existencia final ya está ajustada, y vemos qué pasa con las compras y los gastos. 1.400.000 tengo contablemente. Pero me dice la nota que no se ha incluido en las compras una factura de fecha 29 de diciembre del 21 por 3.000 pesos. La mercadería fue recibida el 31 de diciembre. Ha sido considerada en el recuento físico por lo que conforma existencia final.
O sea, es verdaderamente existencia final, pero contablemente se omitió su registración y si se omitió la registración y corresponde positivamente, habría que hacer un ajuste. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo está en la solución? Me voy a la solución y vemos. Esto ya está. Las compras omitidas deben estar o deberían estar tanto contablemente como impositivamente. Como yo ya tengo el estado de resultado contable, voy a tener que hacer un ajuste a nivel de resultado impositivo y va a tener el mismo funcionamiento que la existencia inicial. A mayor compra, mayor costo y menor resultado. Por lo tanto, este ajuste va a caer en la columna 1, restando el resultado. Me vuelvo acá. Existencia final de mercadería, ya le hemos tildado. ¿Qué me estaría faltando? Gasto de comercialización, no. Dentro de gasto de administración creo que nos faltó uno. Dentro del gasto de administración tenemos 11.500 pesos para la adquisición de vestimenta escolar para los hijos del personal. Y ahí la cuestión se vuelve medio vidriosa. ¿Es deducible o no es deducible? Y en realidad es deducible porque expresamente la ley nos permite deducir este tipo de gastos. Ahí tiene una referencia el 91F. Si bien no es un gasto que podríamos decir, bueno, no está necesariamente vinculado con la obtención de ganancia agravada o no está realizado para mantener la fuente de la ganancia, pero el 91F, como deducción especial de la tercera, permite la deducibilidad de este tipo de gastos. Si yo lo he deducido contablemente y lo he deducido impositivamente, no tengo ningún ajuste que realizar y lo puedo tildar entonces. La nota 6, gastos de representación. Contador, perdón, no sé si sigo o si quiere tomar usted algún punto. No, está perfecto, sigamos porque estamos con el tiempo justo, así que estamos avanzando perfecto. Salvo que en el chat existe alguna consulta que en verdad no lo he podido visualizar. No, parece que no. ¿Quiere dar usted el próximo punto o lo... ¿Cuál sería, perdón? El punto 6 de los gastos de representación. Bueno, perfecto. Bueno, la nota me dice que incluye gastos de hotelería y pasaje del socio gerente para asistir en la provincia de Jujuy a una feria del juguete para promover entre sus clientes los nuevos planes de expansión regional por la empresa por la suma de 3.100 pesos, ¿sí? Y me aporta como dato que las remuneraciones abonadas al personal ascienden a la suma de 80.000 pesos. ¿Sí? Claramente, los gastos realizados fuera de la compañía, pero en interés en promover una línea de producto, y lo que nosotros llamamos genéricamente gasto de representación. ¿Está bien? Y en verdad los gastos de representación son deducibles, pero tienen un límite. La norma lo ha topeado en función de un monto que tiene que ver con el 1.5% de las remuneraciones, y tomen nota, por favor, devengadas, ¿sí? Devengadas en el ejercicio. Esto es decir, voy a tomar la suma de 80.000 pesos por el 1.5 y esto me da un monto tope a deducir de 1.200 pesos. ¿Por qué destaco esta palabra remuneraciones devengadas? Porque la norma en cuestión, el 91 inciso H, dice remuneraciones pagadas, ¿sí? Esto es lo que plantea la norma, pero en verdad la posición de la cátedra, siguiendo este principio que prevalece en materia de imputación para la tercera categoría, que es el devengamiento, nos parece mucho más adecuado pensar en la remuneración devengada que en la pagada, cuando el pago como materia de imputación es totalmente extraña al principio o al criterio de imputación genérico de tercera categoría. Por eso digo esto y lo destaco, y Fernando acá lo colocó en un color distinto, en rojo, porque en verdad vamos a tomar para topear no la remuneración pagada que dice la norma, sino la remuneración devengada, que entendemos que es la que mejor se ajusta al criterio de imputación por su devengamiento. Entonces, ¿yo puedo deducir? Sí. ¿La norma me topea? Sí. ¿En cuánto? En 1.200 pesos. ¿Cuántos fueron los gastos ocasionados con motivo de traslado, hotelería, gastronomía, etcétera, etcétera? 3.100 pesos. Es decir, que solamente voy a deducir 1.200 y el exceso es un concepto no deducible. Y al ser un concepto no deducible va a ser un ajuste en más. Es decir, voy a engrosar la ganancia de la empresa porque sobre ese concepto no puedo deducirlo y en consecuencia se transforma en ganancia gravada.
Si esto fuese una persona humana, una persona física, acá diríamos que el gasto que no puedo deducir es un uso de la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en verdad estamos en presencia de una persona jurídica y cuando la norma me topea o me pone un límite a los gastos, lo que no puedo deducir automáticamente se transforma en ganancia. ¿Por qué? Porque pensemos en la lógica del esquema. En la hoja llave al inicio, ¿yo qué había deducido? 3.100. Yo tengo una ganancia menos al inicio del cuadro por 3.100 pesos. La norma me dice, sí lo puedo deducir, pero por 1.200. En consecuencia, tengo que recomponer esa ganancia por la suma de 1.900 pesos. Acá, y sin ánimo de distraernos mucho más porque estamos con el tiempo muy justo, hay un fallo emblemático en esta norma, hay un fallo emblemático que tiene que ver con los gastos del acompañante, ¿sí? Y en donde el decreto reglamentario limita los gastos de representación o no permite su deducción a los gastos del acompañante. En particular, es una sentencia muy antigua del año 70, también Tribunal Fiscal de la Nación, la causa es Dante Quinternos, en donde el fisco planteó y discutió que se puede deducir en materia de gasto de representación al representante de la compañía, al director en este caso que concurre a la feria. Pero en ese caso, en el caso del fallo, el representante acude acompañado de su señora, ¿sí? Y entonces el fisco pretendía limitar la deducción solamente al representante legal y no a su acompañante. Obviamente se apeló, el fisco pierde en el Tribunal Fiscal de la Nación en esta causa emblemática de Dante Quinternos, ¿sí? Del año 70, en donde el Tribunal Fiscal de la Nación con buen criterio admite la deducción en materia de gasto de representación del titular y del acompañante, que en ese caso era su señora. Luego el decreto reglamentario, de manera posterior, limita, tratando de neutralizar la jurisprudencia ya citada, diciendo que no se pueden deducir en materia de gasto de representación los gastos del acompañante. Pero se lo dejo porque es un tema interesante para que lo tomen nota y puedan avanzar en este punto, y está, como bien marca Fernando acá, en el 221, último párrafo, para que lo puedan seguir en este punto, ¿no? Fernando, te cedo la palabra para Listo. dedicarnos los últimos minutos a la liquidación. Bien, perfecto. La nota 7, resultado financiero y por tenencia y RECPAM. Habíamos hecho ya el ajuste por RECPAM para llegar al resultado histórico. Nos quedó los intereses en plazo fijo que había obtenido la sociedad en el Banco Nación. Si nosotros vamos a la norma de evaluación, que es lo que presentaba el contador, que está dentro del título, algunas normas de evaluación que están dentro del título de ajuste por inflación y que son aplicables al sujeto que estamos trabajando hoy, me va a decir, no va a ser aplicable la exención del 26 respecto a intereses de plazos fijos. Van a estar alcanzados y por lo tanto van a estar grabados y como yo, o como la sociedad, perdón, lo computó en su balance contable, no voy a tener que hacer ningún ajuste porque tienen que estar donde tienen que estar. Me voy acá. Nota 6. Gasto de comercialización, ya hemos tildado. Nota 8 voy. Otros ingresos y egresos. Resultado impositivo, me voy a la nota 8, ¿no? Resultado impositivo por la venta del 30 de octubre del 2021 de camioneta que fuera utilizada en empresa en empresa. Impositivamente se optó por el régimen de venta y reemplazo para adquirir otro bien de uso dentro del término de un año de realizada la venta. Ustedes saben que la ley permite o habilita esta situación especial de venta y reemplazo bajo ciertas condiciones, con el objetivo de brindar un beneficio o un diferimiento de la ganancia que se produce por la venta de ese bien cuando se reemplaza y se compra el bien, digamos, o bien nuevo que reemplaza al anterior. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que visualizar o estudiar? Contablemente se puso o se computó todo el ingreso, pero impositivamente, yo decía recién, la opción de venta y reemplazo me permite diferir la ganancia que se produjo por la venta de ese bien vía una menor amortización. Entonces voy a tener que hacer un ajuste en realidad. El resultado impositivo lo afecté a la opción venta y reemplazo y por lo tanto lo tengo que devolver. Este ingreso en realidad no es tal. El ingreso de la camioneta lo voy a diferir
o por la venta de esa camioneta, lo voy a diferir en el tiempo. Acuérdense que ese resultado se afectaba al costo del nuevo bien que se adquiría, y vía amortización se iba reintegrando, digamos, esa ganancia. Por eso digo diferir la ganancia a través del tiempo vía una menor amortización. En este caso, contablemente se aparece el resultado por la venta de bien de uso, y positivamente se lo tengo que ajustar. Por eso vamos a tener los 22.200 en negativo en la columna 1. Me voy a nota 9. Cuando tenemos la ganancia antes del ejercicio contablemente, nota 9, impuesto a las ganancias, que ya hemos hablado que es la de la previsión. Tenemos la reunión de socios en el 22. Me falta, ya está, listo. Profe, Si quiere disculpe, contar, ¿dónde se encuentra el tema de la venta y reemplazo? ¿En qué punto está? No lo encuentro el importe que hay que hacer el ajuste. vía una menor amortización. En realidad, nosotros tenemos dentro de las notas, digamos, tenemos cuestiones puntuales, pero básicamente usted tiene que ver dos cosas. El resultado por la venta de esa camioneta está en el estado de resultado por los 20 y pico de mil. ¿Dónde está? Otro ingreso de estos 22.200 pesos. Eso lo tiene que devolver. Y cuando usted haga dentro de bienes de uso, nosotros tenemos las amortizaciones, pero de las notas que hemos trabajado el día de hoy, no hemos puesto ese caso, digamos, para no complicarlo. Pero vía amortización, vía una menor amortización, porque vamos a computar un menor valor de origen de ese bien de uso que ha sido o que está dentro de lo que es el Instituto de Venta y Reemplazo, esa menor amortización va a hacer cargar en la ganancia impositiva la porción correspondiente que debería afectar o que se debería haber afectado en el ejercicio si no se hubiese hecho de la opción. No sé si se Profe, explico. o sea que yo lo que entiendo es que al haber hecho uso de la opción de venta y reemplazo, impositivamente, digamos, tengo que devolver todo el importe. ¿Así se entiende? No, positivamente no. Contable, el resultado contable lo tengo que devolver. Porque venta y reemplazo es impositivo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Venta y reemplazo, acuérdense, el resultado por la venta del bien viejo que yo estoy cambiando, lo afecto al Bien. costo del bien que estoy reemplazando. El Entonces, vía resultado es un menor contable. costo, claro, el resultado contable, este resultado contable lo tiene que poner en negativo en el resultado Claro, impositivo. ¿Por qué? Porque el resultado impositivo ya está ajustado cuando yo haga el control de las amortizaciones de los bienes de uso. Ahí va a estar implícitamente, digamos, impactando esta operación. perfecto. Cuando Muy yo bien, no está en el profesor. trabajo práctico, claro, si lo hubiésemos puesto, Claro, tendría que plantearme el caso del bien que ha sido el bien reemplazante, digamos, con un menor valor de origen y sobre el cual se realiza la amortización correspondiente. profe, lo que aquí plantea el práctico es que hay que devolver el resultado contable porque se ha hecho opción de venta y reemplazo impositivo, ¿verdad? Exacto, hay que devolverlo porque contablemente yo lo estoy sumando. Perfecto. Impositivamente no, impositivamente tiene otro tratamiento. Bueno, Por eso lo devuelvo. gracias, profesor. No, de nada. Profe, y Veamos el si se punto hiciera, 11. Así, sí, perdón. profe, disculpe, y si la opción se ejerciera al año siguiente, ¿tendríamos que hacer un ajuste retroactivo de este balance del ejercicio anterior? Bueno, esta es la cuestión. Porque me puede caer en distintos años. Si quieres, cerramos el práctico y después lo charlamos. ¿Me aguanta? O de última, Sí, sí. póngalo en el foro y lo contestamos por el foro. Listo, listo, gracias. Pero me interesa cerrar el práctico. Veamos el tema, el 11, antes de ver otras complicaciones. El 11 me habla de resultados que venimos arrastrando, entre comillas, por ajuste por inflación. Pero es ajuste por inflación impositivo. Ustedes saben que una vez determinando el resultado, nosotros tenemos que aplicarle, si se cumplen los índices del título correspondiente, las normas del ajuste por inflación, que desde hace un par de años hasta acá, o por lo menos el 2020, 2019,
o en adelante se va a aplicar porque se configuran los índices correspondientes. En definitiva, ¿qué es lo que me dice la ley? Usted aplica ajuste por inflación impositivo que no tiene nada que ver con el ajuste por inflación contable y va a determinar un resultado impositivo por inflación que va a ajustar el resultado que ha llegado. O sea, nosotros teníamos una liquidación del impuesto de las ganancias, llegábamos a una base imponible, pero esa base imponible después tiene que sumar un resultado impositivo para llegar a la base que va a ser sobre la cual, perdón, se va a aplicar efectivamente la alícuota. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Le dice la ley, bueno, aplique el ajuste por inflación impositivo y ajuste el resultado impositivo sumándole o restándole, dependiendo el signo que tengamos como resultado impositivo, a ese resultado sin ajuste por inflación, este resultado por inflación para sacar cuál va a ser la base sobre la cual va a aplicar la alícuota. Pero ¿qué pasa? No nos permite la ley impactar o cargar todo el resultado de impositivo por inflación en un solo ejercicio, sino que me lo hizo diferir. Ustedes vean acá, lo tenemos como dato, tenemos la clase específica de ajuste por inflación, pero mire, el ajuste por inflación impositivo correspondiente al ejercicio 2019, 2020 y 2021, anualmente hemos tenido 66.000 pesos negativo, positivo en el año 2020 por 9.000 y positivo en el año 2021 por 24.000. Pero ¿qué pasa? La ley me obliga a tomarlo en sextos. No me permite computar todo el resultado impositivo en el ejercicio que corresponde, sino que me hace diferir ese resultado en 6 partes. Voy a poder computar un sexto en este ejercicio, un sexto en el ejercicio siguiente que se va a sumar con el sexto del ejercicio siguiente, que es justamente lo que se trata de mostrar acá. Del año 2019 voy como la cuota 3 de 6, digamos, sería la tercera vez o el sexto correspondiente del año 2019 por 11.000 pesos negativo. Si es negativo, va en la columna de ajuste de resultado de la columna 1. El año 2020 hemos computado el primer sexto en 2020 y como estamos liquidando en 2021, computamos el segundo sexto en 2021. Por eso estos 1.500 pesos, como fue positivo el ajuste por inflación, va a ir en la columna de ajuste positivo. Y otro tanto con el ajuste de este año. Como este año es positivo, voy a tener que tomar un sexto de del resultado por ajuste por inflación que me haya dado 4.000 pesos. En definitiva, estos ajustes, digamos, que vengo arrastrando, voy a tener que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando liquido en estas épocas que se aplica ajuste por inflación. Y volvemos al tema de los papeles de trabajo. Tener buenos papeles de trabajo para no olvidarnos de estos detalles. Tenemos o podemos llegar a sacar un subtotal sin la retribución a los socios gerentes. ¿Por qué? Porque esto tiene una cuestión muy particular. Se aplica, hay una deducción especial para la tercera categoría y tiene su propia reglamentación dentro de lo que es impuesto a las ganancias. Ya está, me voy acá, que es justamente la nota 10. La reunión de socios del 15 de abril del 2022. O sea, en abril del año siguiente se hace la reunión de socios y se dispuso lo siguiente. Retribuir al socio administrador A con 32.000 pesos. Al socio administrador B con 48.000 pesos. Por su desempeño en el ejercicio 2021. Es decir, como socios administradores se lo ha retribuido de esta manera. Y distribuir el saldo entre los socios y abonar los mismos antes del 30 de septiembre del 2020. Bueno. Tenemos dos datos que tenemos que llegar. Cifras históricas del estado de resultados son las siguientes. Resultados antes del impuesto a las ganancias, 356.000 pesos. El impuesto a las ganancias, los 106.800 que tenemos acá arriba. Y el resultado neto, 249.200. Estos datos nos van a servir después para calcular justamente los límites o el concepto máximo a deducir o el importe máximo a deducir por este concepto. Lo tienen acá en desagregado como nota 10. Como son honorarios para socios, tenemos que aplicar una fórmula. Y la fórmula es la que tienen acá.
0,25 por la ganancia contable antes del impuesto a las ganancias. Por eso son los datos. Resultado antes del impuesto a las ganancias, 356.000. ¿Qué ganancia? La ganancia contable. No voy a utilizar la ganancia, no voy a utilizar la ganancia impositiva, digamos, la que estoy determinando en el cuadro. ¿Por qué? Porque la ley me habla de ganancia contable. Menos el 0,075 de la ganancia impositiva antes de las deducciones de honorarios. Por eso, para calcular el límite máximo que se aplica de deducible de honorarios, voy a tener que trabajar primero todos los ajustes que hemos estado haciendo para llegar a este subtotal que me va a servir de dato justamente para aplicar en esta fórmula. No voy a poder hacerlo esto sin haber hecho antes los otros ajustes. Siempre vamos a tener que hacer los otros ajustes antes para determinar cuál es la ganancia impositiva antes de la deducción de honorarios. Dividido 0,925. Me da los 57,437,87. Voy a tener que comparar. Si quieren, me pregunta María, no, la ganancia del ejercicio es 331.900, no, pero tenemos que trabajar con la ganancia histórica. Me voy al artículo correspondiente. Deducción especial de la tercera categoría. Los gastos de representación, no. Me voy al inciso ahí. Las sumas que se destinan al pago de honorarios directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancias y las acordadas a socios administradores, que es el caso que nos toca. Con las limitaciones que se producen o que se establecen, perdón, en el presente ejercicio. Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores y miembros de los consejos de vigilancia y retribución de los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio. Eso justifica el 25% acá. O hasta que le resulte computar 12.500 pesos por cada uno de los preceptores de dichos conceptos, lo que resulte mayor. Justamente es lo que plantea el esquema que me sigue. Nosotros tenemos que plantear o pensar dos límites. Primero, 25% de la utilidad contable neta del impuesto a las ganancias. A ver, si yo digo neta del impuesto a las ganancias, es lo que me obliga a aplicar esta fórmula. Esta fórmula surge justamente por el tema de que yo necesito sacar el 25% de la utilidad, pero ya neteado el impuesto a las ganancias. Pero yo para sacar el impuesto a las ganancias tengo que saber cuánto es el gasto que me puede reducir el concepto de honorarios de los socios gerentes. Es como que tengo una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para resolver ese sistema es que está esta formulita que nos permite solucionar el caso y llegar al importe máximo. Entonces voy al primer límite. 25% de utilidad contable me da los 57,437. Aplicamos la fórmula justamente por este problema de lo que llamamos el sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y una depende de la otra. Y tenemos un segundo límite que nos plantea la ley, que este límite de 12.500 pesos por cada perceptor ha quedado históricamente, generalmente siempre superado. 12.500 pesos al año no es nada. Por dos socios gerentes me da 25.000 pesos. De los dos voy a tomar el mayor, los 57,437 para evaluarlo. Después vamos a ver el tema de la ley de sociedades, la ley general de sociedad. Pero a ver, tengo los 57,437 y decíamos, la asamblea distribuyó esto. Lo que yo puedo, la asamblea en general distribuyó los 80. Yo puedo deducir hasta 57. ¿Cuánto le hubiese corrido o cuánto le corresponde impositivamente a cada socio? Bueno, tendría que sacar una proporción de acuerdo a lo que le ha asignado a cada socio gerente. En este caso es 40% para el socio A y 60% para el socio B. En términos impositivos, o deducible impositivo, sería 22.000 pesos, 22.975 deducibles por el socio gerente A y los 34.462 deducibles por el socio B. Lo que me da el límite o a lo que llegamos al límite de los 57,437. De los dos límites de estos 80 y de estos 57 tomo el mayor. La asamblea distribuyó 800, o asignó, perdón, 80.000, pero puedo deducir hasta 57.
En definitiva, puede reducir los 57, que es lo que está acá arriba. 57,437. Y vamos a poder sacar la utilidad impositiva después de la retribución de los socios gerentes, que es sobre la cual yo voy a poder aplicar, luego de los quebrantos de ejercicio anteriores, si esto lo hubiese, la alícuota proporcional, que en este caso es 30%. Con la salvedad que le dijo el contador, ya ha sido aprobado la semana pasada el proyecto que va a modificar la alícuota proporcional y va a plantear un esquema de alícuota progresiva en 3 tramos. A este cálculo vamos a tener que restarle los anticipos ingresados y las retenciones que puedan llevar a ver. Tenemos 10 anticipos para las sociedades y las retenciones o percepciones del impuesto para determinar el saldo que se debe ingresar finalmente. Bien, hasta ahí estaríamos. No sé qué queda por Fernando, aquí. no sé si dijiste, perdón, te agrego, pero corregime si lo dijiste, que en verdad esta asamblea que aprueba los honorarios se tiene que producir antes del vencimiento de la declaración jurada, ¿sí? Por el cual se liquida el impuesto de este balance. ¿Por qué? Porque la norma dice que si se aprueban antes del vencimiento de la declaración jurada, estos honorarios yo lo puedo deducir en el ejercicio por el cual se traten. Es decir, la asamblea, fíjense, que está pautada para la fecha 15 de abril del 2022. Estamos tratando qué balance, el que cerró en diciembre del 21. Obviamente que los honorarios o el trabajo profesional del cuerpo directivo se ejecutó en el año 21. Lo que hace la asamblea es convalidar, obviamente post balance, convalida esa situación de honorarios o trabajo ejecutado durante ese periodo. Pero si esta asamblea se produce antes del vencimiento de la declaración jurada, ustedes saben que la declaración jurada de la renta corporativa o persona jurídica vence en mayo del 2022, este es el caso, entonces en ese momento lo puedo deducir, yo diría casi retroactivamente, si me permiten la palabra. ¿Está bien? Ahora, pero si esta asamblea se produce o se celebra con posterioridad al vencimiento de la declaración jurada, por ejemplo, junio 2022, habida cuenta que la declaración jurada, reitero, se produce en mayo 22, no lo voy a poder deducir en el balance 2021, sino la norma dice será deducible, sí, pero en el próximo balance, es decir, en el balance 2022. Por eso es relevante la fecha en la cual se celebra la asamblea que trata este tema. Tiene que ser antes del vencimiento de la declaración jurada. ¿Está bien? Bueno, es un dato que quería agregar, que creo que en la explicación No estaba, es pero importante. Está en la segunda parte, en la última parte del segundo párrafo del inciso I que estábamos leyendo. Yo lo corté a la lectura para abordar los cálculos, pero es correcta, muy acertada la observación. Es así. Bueno, creo que hasta acá estamos con todos los puntos y estamos con el tiempo. Con exceso de tiempo. 10 minutos, ¿eh? Así que bueno, yo si no existe ninguna consulta en el chat para ir cerrando la clase, Fernando, vos me dirás. Sí, David, por favor, tu consulta del 20 y reemplazo, ponerla en el foro, así te la podemos contestar por ahí, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Luego.